Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta hora Dios te bendiga. ¿Por qué es que nosotros como cristianos no estamos experimentando la persecución? ¿Nunca te has preguntado cómo es posible que Jesucristo prometiera a sus discípulos que serían perseguidos y tú nunca eres perseguido? Tú nunca eres perseguida. Fíjate bien, el siervo no puede ser mayor que su maestro. Va. El siervo, el esclavo, no puede ser mayor que su señor. Y si le hicieron estas cosas al Señor, ¿cuánto más no le harán a sus escogidos? Los que son de Él, los que son parte de su cuerpo. El cuerpo de Jesucristo estuvo bajo persecución todo el tiempo que Él estuvo sobre la tierra allá en Jerusalén. ¿Y sabes qué? Ese cuerpo todavía está sobre la tierra y todavía está bajo persecución. Ese cuerpo somos nosotros, la novia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. ¿Acaso no has leído donde dice que somos su carne y su hueso? Nosotros, la iglesia, somos su carne. Y si somos su carne y somos su cuerpo, seremos odiados por el mundo. Seremos perseguidos por el mundo, porque como a Él lo odiaron y a Él lo persiguieron, nosotros también, estando en su cuerpo, siendo parte de su cuerpo, somos perseguidos. Acabasanda. Como cuando Pablo perseguía a aquellos cristianos de la iglesia primitiva, Jesucristo mismo se le aparece y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Adiós, pero ¿acaso Saulo estaba persiguiendo a Jesús directamente? Jesús estaba ya glorificado en el cielo, con un cuerpo glorificado, ya no estaba en este mundo. ¿O será que Jesús sí todavía estaba en este mundo? Lo que pasa es que ahora su cuerpo estaba compuesto de miembros del cuerpo de Jesucristo, donde continuaba la persecución, donde persistía el Calvario. El Calvario no se terminó allí en el Calvario 2000 años atrás. El Calvario continúa para todos aquellos que son parte del cuerpo de Jesucristo. Toma tu cruz y sígueme cada día. Una pregunta. Si tú tomas su cruz y lo vas a seguir, ¿a dónde será que Él te lleva? Él te lleva al Calvario. ¿Y cómo es que uno va al Calvario? Bueno, para ir al Calvario tenemos que ser entregados por otras personas. Tiene que haber un Judas que te persiga, que te traicione. Tienen que haber fariseos, escribas y saduceos que te persigan, que busquen agarrarte en alguna falta para acusarte. Tienen que estar ahí, tienen que existir. Tú no puedes esquivar esas persecuciones. ¿Por qué es que nosotros no somos perseguidos en este tiempo como cristianos cuando Jesús dijo a sus discípulos que seguirían perseguidos? Muy fácil. Nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos negando su palabra. Fíjate bien que le dijo a sus discípulos que seguían perseguidos por causa de mi palabra. Muchos cristianos, para evitar persecución, no hablan la palabra, esconden la palabra, tienen miedo de decir la palabra, no dicen la palabra para evitar problemas en sus iglesias.
Dicho sea de paso, otra pregunta. ¿Sabías tú que los que te van a perseguir son los de la iglesia? Si estás esperando que el mundo afuera te persiga por causa de la palabra, puede que te quedes esperando mucho tiempo. Porque Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y vosotros seréis entregados a los concilios. Y seréis azotados en las sinagogas. Épale. ¿Qué es una sinagoga? Pues la iglesita que tú vas. A ese templito allí donde ustedes se reúnen. Esa es la sinagoga. Y hay sinagogas que Cristo llamó sinagoga de Satanás. ¿Por qué es que tantos cristianos no son perseguidos? Porque no aman la palabra. ¿Por qué es que tantos cristianos no son vituperados? Porque esconden la palabra. ¿Por qué es que tantos cristianos no sufren como Él sufrió por nosotros? Porque no estamos dispuestos a sufrir. Y cuando hay una oportunidad de sufrir, nos escondemos. O mejor dicho, escondemos la verdad, escondemos la palabra, escondemos nuestras convicciones para no sufrir persecución. Me viene a memoria aquel Pedro, apóstol Pedro, nuestro hermano, gran hermano en Cristo, que hizo grandes maravillas en el nombre de Jesús. Sin embargo, hubo un tiempo en su vida que flaqueó y tuvo que ser reprendido, porque cuando estuvo con los Gálatas, tuvo miedo de ser rechazado, de ser perseguido, de ser vituperado, por creer la palabra de Dios, que Dios había aceptado a los gentiles, y que ya no había distinción entre griego ni judío, esclavo ni siervo, hombre ni mujer. En Cristo todos somos uno, un cuerpo, una carne, un hueso. Pero cuando venían algunos judíos de parte de Jacobo, Pedro se apartaba disimulando por miedo de ser perseguido. Pablo dijo y llamó a aquello como algo que era digno de condenación. Ay, ay, ay. Digno de condenación. Sí, digno de condenación. Pero ven acá, si lo único que él hizo fue que se apartó un poquito y disimuló para evitar un problemita. ¿Acaso eso no es sabiduría o ética ministerial? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: eso es digno de condenación. Ay, hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos sido dignos de condenación? ¿Cuántas veces no hemos disimulado por tal de evitar problemas en la iglesita, en la sinagoga, en el concilio? ¿Cuántas veces no hemos disimulado y hemos callado la verdad por miedo de reprensión, de disciplina? Ay, que el pastor me va a poner en disciplina si yo hablo eso, porque él no quiere que nadie doctrine en la iglesia. Él dice que el único que puede doctrinar es el pastor. Mentira de Satanás. Cristo le dijo a sus discípulos: id y doctrinad y haced discípulos. Doctrinar es enseñarle al mundo entero la palabra de Jesús. ¿Cómo vas a ser testigo de Jesús si no doctrinas? Lo que tu pastorcito te está diciendo cuando él te dice a ti que no doctrines, que el único que puede doctrinar es él te está diciendo: yo soy un papa,
un papa de Roma, que tengo toda la autoridad aquí y nadie me va a tumbar mi reino y aquí solamente se habla lo que yo diga, porque yo me pongo en la posición de Dios. Muchos pastores no saben que son papas de Roma. Dicen ser evangélicos, pero tienen el mismo espíritu que los papas de Roma. ¿Cuál es el espíritu de los papas de Roma? Sencillo. Se ponen en el lugar de Dios. Actúan como si fueran Dios. Actúan como si tuvieran toda la autoridad y ellos son los que deciden lo que se va a hacer en la iglesia, lo que se va a decir y cómo se va a hacer. Y no saben que han tomado la posición del Espíritu Santo. Han usurpado el trono de Cristo. Se sientan en el templo de Dios como si fueran Dios. Espíritu del anticristo. Y muchos de nosotros, por no ser vituperados por ese pastor, callamos la boca, tenemos miedo, no nos atrevemos a hablar. Pues ¿qué diablo de persecución vas a sufrir? Si no te atreves a hablar la verdad, ¿cómo vas a sufrir por Cristo? ¿Cómo vas a ir a tu calvario si tú estás con ellos en vez de estar con Cristo? Si agradare yo a los hombres, ya no sería más siervo de Cristo. Así dijo Pablo. Si yo agrado a los hombres, dejo de ser siervo de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros andamos haciendo decisiones para agradar a los hombres en vez de Cristo? Para agradar a la iglesia, para agradar al pastor, para agradar al concilio, para agradar a la denominación. Pablo dijo, digno de condenación. Ay, mi hermano, yo sé que estas son palabras bien fuertes, pero para esto ha sido puesta palabra profética, la trompeta de alerta. No podemos tener miedo de ser vituperados ni perseguidos. No podemos esquivar o evitar el sufrimiento. El que evita y esquiva el sufrimiento, evita y esquiva ser parte del cuerpo de Jesucristo. Escúchalo bien. Somos parte de su carne y de su hueso. Somos la vestimenta de Jesús. Ese cuerpo siempre va a ser odiado por el mundo. Siempre va a ser odiado por el mundo religioso que establece su propio imperio y su propio reino aquí en la tierra. Un reino religioso. Babilonia, la gran ramera, es una organización religiosa que parece ser el cuerpo de Cristo, pero enseña a sus siervos a fornicar. Y está borracha de las fornicaciones, con las cuales se ha embriagado con todos los hombres de la tierra, con cualquiera que esté dispuesto a estar en comunión con ella. ¿Tú sabes lo que es estar en comunión con la gran ramera? Estar entre ellos, estar congregándote con ella y no hablar la verdad, por tal de no sufrir el ataque de ella. Porque acuérdate que ella está embriagada con la sangre de los profetas de Dios. Eso quiere decir que ella ataca, mata a los profetas de Dios. ¿Y quiénes son los profetas de Dios? Los que se atreven a hablar la verdad de Dios. Abba Shama. ¿Por qué es que no te han matado en la iglesia ramera donde tú te congregas? Bien fácil, mi hermano. Es porque tú no has hablado la verdad. Te prometo que el día que hables la verdad, inspirado por el Espíritu Santo,
serás aborrecido, abofeteado, azotado en tu sinagoga, entregado a tu concilio, rechazado por los hombres, desechado aún por tu madre y por tu padre. Esa es la persecución que Jesucristo prometió a todos sus verdaderos discípulos. ¿Eres tú un verdadero discípulo? ¿O eres como aquel Nicodemo que venía a Jesús de noche ocultamente para que los de su iglesia no lo supiesen, para que no lo votaran de su iglesia? A ese tipo de discípulos Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Tienes que morir. Todavía estás defendiendo el viejo hombre, todavía estás guardando tu vida, y el que guarde su vida la perderá. Mas el que pierda su vida por mi nombre, la salvará. En esta hora, hermano, ¿estás siendo perseguido? ¿Estás siendo vituperado? ¿O acaso el mundo te ama? ¿El mundo religioso te ama? ¿Estás en comunión con el mundo religioso? Si estás en comunión con el mundo religioso, te garantizo que comunión con Cristo no tienes. No puedes servir a dos señores. No puedes guardar tu vida y perderla a la misma vez. No puedes retener tu propia vida y adquirir la vida de Cristo en ti a la misma vez. Para una mujer unirse a otro marido, primero su primer marido tiene que morir. Muérete a ese marido religioso que tienes, a esa religión hueca, a esa religión de hombre. Muere ese matrimonio. Divórciate de esa malicia, porque no te es lícito tener a esa mujer. Abba. Muere a ese matrimonio y podrás casarte con Cristo. Podrás ser la verdadera novia del Cordero. Pero mientras estés en comunión con ese sistema religioso, no podrás ser parte del cuerpo de la novia de Cristo. Mientras estés en la cama con esa ramera babilónica, jamás y nunca Cristo te va a conocer, ni estará contigo, ni te podrá tocar, porque Él cosa inmunda no toca. Él solamente está con vírgenes. Una virgen es la que Él viene a buscar. Y no solo virgen, pero tiene que ser también sensata. ¿Por qué es que las promesas del Maestro no se cumplen en tantos discípulos? Es porque muchos de sus discípulos no son verdaderos. Escucha bien, toda promesa del Maestro, incluyendo la de que seremos perseguidos, se cumple solamente en sus verdaderos discípulos. Una vez más, toda promesa del Maestro se cumple solamente en sus verdaderos discípulos. Los falsos no verán el cumplimiento de la promesa de la persecución. Cristo prometió persecución a sus verdaderos discípulos, y Él no miente, no puede mentir. Y su palabra nunca torna atrás vacía. Él prometió persecución. Y eso solamente se cumple en sus verdaderos discípulos. Si sufrís por el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu, la gloria, el poder de Dios reposa abundantemente sobre vosotros. Pero si sufrís como malhechor, ¿de qué vale?
Así que, hermano, amigo, que has decidido creer en Jesús, has querido ser su discípulo, aprende esto hoy. Hasta que no estés dispuesto a sufrir por Cristo, no se van a cumplir las promesas de Cristo en ti de ser perseguido, vituperado y rechazado por el mundo. Y estas promesas se cumplen automáticamente cuando tú te decidas amar a Cristo y su palabra por encima de todos los hombres, por encima de tu propia vida. Es automático. El que me ama, mi palabra guarda. Pero el que se avergüence de mis palabras, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. En el nombre de Jesús, a Dios sea la gloria.